Listo. ¿Sí me escuchan por ahí? ¿Sí? ¿Todos perfecto? Ok, qué bueno. Esto de la tecnología, las lluvias y todo eso hace que sea un poco más complicado hacerlo el día de hoy. Ok, el día de hoy en lo que ustedes van y buscan su Biblia y buscan la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículo 12, me gustaría que el día de hoy empezáramos a hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto en las prédicas anteriores. Estamos viendo un bloque que es muy importante para todas las iglesias, que es entender qué es ser iglesia. Y empezamos ese bloque con nuestro hermano Eleazar cuando nos hablaba que cada uno de nosotros tenemos que empezar a hacer sal y luz en medio de donde estamos, ¿no? Donde cada uno de nosotros tiene que empezar a hacer sal y luz. Después de eso vimos la siguiente semana que la iglesia se crea cuando Pedro, ¿sí?, hace la confesión de reconocer al Señor como su Señor y Salvador, ¿no? Como el Dios suficiente para él. Eso lo vimos hace 3 semanas. Hace 15 días, ¿sí?, nos involucramos un poquito en la palabra de Dios, donde vimos que todos nosotros somos llamados a ser pueblo de Dios. Y el día de hoy quisiera que empezáramos con una dinámica. Casi todos nosotros podemos reconocer a simple vista muchas cosas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, si ustedes están viendo mi fondo, ustedes van a saber dónde estoy el día de hoy, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde estoy? En Springfield, con los Simpsons, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo el mundo, ¿dónde estoy? Pues en Springfield. Ahorita ya nos falta que salga Bart y que salga Lisa y que salgan corriendo atrás allá por la cocina. Y cada uno de nosotros podemos reconocer unas situaciones así. El día de hoy me gustaría que empezáramos, les voy a decir una descripción de una sociedad y me gustaría que ustedes empezaran a pensar, a ver si han oído de ella y a ver si la pueden reconocer. ¿Sale? Fíjense, pongan mucha atención. Estamos hablando de una sociedad que es amante del sensualismo, ¿sí?, del placer, donde las desviaciones sexuales no están censuradas o prohibidas. Es una sociedad que está orientada al consumo de la información, de su análisis. ¿Cómo le dicen hoy? Data análisis, ¿no? Entonces está enfocada en eso, ¿sí? Donde hay debate de todo lo que hay, donde está que se hicieron lo bueno, que hicieron lo malo, ¿sí? Donde hay múltiples fuentes de ideas y filosofías diferentes, donde hay una sociedad con tendencia a hacerlo todo rápido y a tener una sociedad cosmopolita, ¿no? Donde todos son aceptados y tienen un espacio dentro de esa sociedad. Ok, ¿alguien me puede decir en quién pensó? ¿En qué comunidad pensó? ¿En el mundo? ¿Sí? ¿En alguno en especial? Por ahí alguna persona a lo mejor me dijo, oh, el Chapultepec. Sí, a lo mejor alguien más me dijo, pues la zona rosa en el DF. O Nueva York. Sí, o a lo mejor Las Vegas o San Francisco. Sí, seguramente nuestra mente empezó a divagar en esos lugares. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que estaba hablándoles de la ciudad de Corintio? Déjenme cambiar el fondo porque como que sí me distrae un poco ver a Marcha ahí atrás. ¿Qué puede ser? Ok. Bueno, les decía, estaba hablando de la ciudad de Corintio. ¿Sí? Esa ciudad de Corintio era una ciudad donde los grandes pensadores del siglo de oro, como Sócrates, Platón y Aristóteles, habían llevado toda su filosofía y era discutida, y donde todo el mundo hablaba de ellos, y donde todo el mundo conocido en ese entonces del Imperio Romano lo tenía como una referencia a la ciudad de Corintio. Le estoy hablando que en esa ciudad de Corintio existía el templo de Afrodita, la diosa del amor. Y yo creo que desde ese entonces hasta el día de hoy tenemos muy confundido el concepto de amor
y lo tenemos relacionado con sexo. ¿Sí? Nosotros como que tenemos una cierta tendencia a decir que donde hay amor es un equivalente a donde hay sexo, cosa que pues la Biblia nos enseña que no es así. Y en ese templo, dice la leyenda que servían alrededor de 10,000 prostitutas que servían como sacerdotisas para todo tipo de religiones, de ceremonias religiosas. O sea, imagínense las ceremonias religiosas con 10,000 personas de este tipo. Sí, entonces, pues sería interesante ver cómo eran sus cosas de ellos, ¿verdad? A esta ciudad llega Pablo, después de que ha huido de Tesalónica y pasó un tiempo en Berea, estuvo en Atenas y llega a la ciudad de Corintio. En esta ciudad de Corintio conoce a una pareja muy interesante que se llama Aquila y Priscila, que eran unos judíos que habían sido expulsados de Roma, ¿sí? Y entre ellos, él los empieza a discipular y junto con ellos forman una iglesia en la casa de Aquila y Priscila. El evangelio es difundido por toda la ciudad y se sumaron muchas personas a esa iglesia de Corintio. Esa iglesia que surgió ahí en la casa de Aquila y Priscila se fue multiplicando y logró tener muchas iglesias en toda la comunidad de Corintio. Y claro, había cosas muy interesantes y muy buenas, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, las personas habían empezado a cambiar su forma de vida y que era una sociedad que estaba cambiando. Pero también, como toda buena iglesia y como toda buena sociedad, tenía problemáticas. Si quieres saber más sobre las problemáticas de Corintios, de hecho, se han clavado en la primera carta de Corintios, ahí va a ver todo eso que le estamos diciendo. Pero vamos a poner hoy énfasis en una situación bien interesante. Dentro de la iglesia de Corintios, había un problema muy fuerte, que estaba muy fuerte en su iglesia. Es que esa iglesia estaba dividida en varias facciones. Facciones, imaginémoslo el día de hoy así como partidos políticos, ¿no? Así como que estaban los naranjas y los azulitos y los rojos y los otros tintitos y cada uno así, diferentes cosas que tenían diferentes conceptos. Y cada uno de estos pequeños grupos, ¿sí? Decían que su líder era el que tenía la mejor percepción del evangelio y que era lo más preciso que comparado con los demás, ¿no? O sea, decían que así como que yo soy la verdad absoluta, la última coca en el desierto, ¿sí? Y entonces cada uno quería imponer su filosofía a los otros. Y había 4 grupos de personas muy identificadas. Unos eran los que decían, oh, yo sigo a Pablo. Otros decían, no, Pablo no funciona. El bueno aquí es Apolos. ¿Sí? Otros más decían, no, ¿cómo Apolos? ¿Cómo Pablo? No, Pedro, el que fundó la iglesia, no, él era el bueno. Y algunos más elevados todavía decían, no, nosotros únicamente seguimos a Cristo, ¿sí? Por cierto, estos eran los más alborotadores de toda la iglesia de Corintio, ¿sí? Y a esta iglesia en particular, a esta iglesia en esa situación, en medio de esa sociedad, les escribe Pablo este mensaje que es muy importante y que es muy importante para que nosotros también lo podamos ver. Ahora sí, espero que ya haya abierto su Biblia o prendido, como dice Tomás, ¿sí? Entonces estamos en 1 de Corintios 12 y vamos a leer los 2 primeros versículos. El día de hoy voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente para todos aquellos que son fans de esa traducción, muy sencillita de entender. Ok, dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, ahí está haciendo una analogía, ¿sí? El apóstol donde está diciendo, la iglesia es semejante al cuerpo humano porque tiene muchas partes, ¿sí? Está conformada por muchas partes. Luego el versículo 13 dice, entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos son esclavos, otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu.
En esta sección, Pablo utiliza una analogía entre el cuerpo humano y la iglesia del Señor, para mostrarle a todos los creyentes de Corintio cómo es que los cristianos, con sus muchas y diversas dones y diferencias, pueden interactuar en medio de la iglesia unos con otros. Los diferentes miembros de una congregación son los que forman la iglesia de Cristo. Por ejemplo, ¿quiénes son los que forman la iglesia Reto Campo Real? Pues tenemos una amalgama de talentos bien increíbles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, gente que es nativa de Colombia, tenemos la invasión colombiana, ¿sí? Que es la mayoría de la iglesia, ¿sí? Tenemos otros más que vienen de la Ciudad de México, pero que Dios ya los ha perdonado, ¿sí? Tenemos de gente de Monterrey, hay gente de Monterrey, ¿sí? Tenemos gente de otros estados, estamos con gente joven, estamos con gente que ya peinamos canas, otros que ya no peinamos nada, ¿sí? Tenemos muchos niños, muchas niñas, ¿sí? Y estamos hechos en una diversidad muy interesante de muchas personas con diferentes características y de diferentes contextos. Y eso es lo que pasaba también en la iglesia de Corintio. Estaba formada por muchas personas que venían de diferentes contextos culturales y políticos. Por ejemplo, aquí la palabra de Dios nos dice que algunos eran esclavos, ¿sí? Otros eran libres, que algunos eran judíos y otros eran gentiles. Obviamente había personas que eran hombres, a personas que eran mujeres, ¿sí? Entonces, era toda una amalgama de muchos contextos de cada una de estas personas. Y lo que nos empieza a decir Pablo aquí, ¿sí? Es que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es una donde Cristo es la cabeza de esa iglesia. Y esa cabeza hace que la iglesia tenga vida, esté unida y tenga movimiento. Si usted cree que pertenece a una iglesia que no está viva, que no está unida y que no tiene movimiento, es porque a lo mejor no estamos en una iglesia donde el centro sea Cristo, donde la cabeza sea Cristo. Porque en cada lugar donde la iglesia ha reconocido como a su cabeza a Cristo, esta tiene vida, está unida y está en movimiento. Pablo también nos explica cómo una persona se hace miembro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y esto es muy interesante porque la mayoría de nosotros pensamos que por el hecho de asistir a una determinada congregación, a un determinado lugar, ya somos parte de esa iglesia. Pero recordemos que la iglesia de Cristo no es el lugar específico donde nosotros nos reunimos. La iglesia de Cristo es universal, ¿sí? La iglesia de Cristo es la misma de Campo Real, que la de Pinar, que la de cualquier otro estado y cualquier otra ciudad y cualquier otro país que usted se pueda imaginar. Y hay una característica que es muy específica donde cada uno de nosotros puede decir, sí, yo pertenezco a esa iglesia. Yo pertenezco a soy parte de esa iglesia universal. Nosotros, afortunadamente, en estos días, cuando nosotros hacemos eso, no ponemos en riesgo nuestra vida. No pasa absolutamente nada, a menos que vivamos en un país musulmán, ¿verdad? Donde si decimos que somos cristianos, está en peligro nuestra vida y todo lo que tenemos. Bueno, aquí de lo que está hablando el apóstol es que todas estas personas que se estaban congregando en Corintio tenían una característica especial. Todos ellos habían sido bautizados en agua. ¿Y eso qué significa? A lo mejor nosotros no hemos entendido el significado de lo que era para la iglesia antigua, lo que era reconocer y bautizarse, porque para nosotros no implica ningún sacrificio hacerlo. Pero para ellos era poner su vida en juego. Para ellos era estar diciéndole a todo el mundo, ¿saben qué? Ahora soy cristiano. Y ahora todo el imperio romano, que era la potencia número 1 del mundo, va a intentar asesinarme, matarme y alejarme de donde yo estoy, ¿sí? Y todavía lo que es peor, si yo era judío y había reconocido a Cristo, ¿sí? Los sumos sacerdotes y todo el grupo de líderes de la iglesia nos iba a dar una persecución hasta quitarnos todo lo que teníamos, ¿sí?
Entonces, hoy en día a nosotros no nos pasa eso y por eso es que muchas veces no ponemos énfasis en esa parte tan interesante. Y esto tenemos que entenderlo de una manera muy, muy simple. El bautismo es un símbolo de cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. No quiere decir que por el hecho de que yo me bautizo, ¿sí? Se van a abrir los cielos y va a bajar una paloma, o va a haber fuego atrás de mí en mi silla, ¿sí? O voy a empezar a levitar, o voy a empezar a hablar en lenguas angelicales o cosas que se les puede ocurrir a muchas personas, ¿sí? Sino que únicamente estoy reconociendo por medio de un simbolismo que está cambiando mi vida, ¿sí? Ese es el simbolismo del bautismo. Es decirle a todo el mundo, y era decirle a todo el mundo en ese entonces, que yo había conocido a Cristo, que yo había reconocido a Cristo como mi Señor y Salvador, y que eso me podría llevar a la muerte, y quería que todo el mundo lo supiera. Y ese es el contexto de lo que está escribiendo Pablo en estos versículos, donde les está reconociendo que todas aquellas personas, ¿sí?, que han sido bautizadas son las que sin ningún problema podrían decirse que estaban siendo parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Todas esas personas que habían sido bautizadas por su fe y que estaban dispuestas a jugarse su vida todos los días por lo que ellos estaban reconociendo en su mente y en su corazón. Después de ahí pasamos del versículo 14 al 20. Déjense los leo. Así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha dispuesto cada parte justo donde Él quiere. Esa parte es bien interesante. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Aquí la descripción que usa Pablo acerca del cuerpo humano y su funcionamiento en armonía de cada una de sus partes es un buen ejemplo para que aprendamos la necesidad de estar unidos dentro de la iglesia. Fíjese bien, que yo sepa, todos nosotros tenemos dos oídos, ¿sí? Y lo tenemos uno de cada lado de nuestra cabeza. Si imagínense una persona, por cierto, déjenles cuento, este está genial. Hace más o menos mes y medio, me llegó una invitación a una presentación de Intel. Intel es una marca que hace chips para computadora. Y en esta presentación de los nuevos chips que están manejando la generación 11 para las computadoras, presentaron a una persona que decía que era un cyborg. Yo quedé realmente anonadado por esa persona que era un cyborg. Es una persona que es del Reino Unido, es inglés. Pero esta persona siempre ha tenido ideas así como que él quiere escuchar todo lo que pasaba en el universo. Y desde hace 10 años se implantó en su cuerpo una antena. Trae una antena aquí volando, donde está conectado el internet y por medio de esa antena él puede percibir los colores por medio de las ondas. Todos los que han estudiado física en algún momento de su historia saben que los colores tienen una frecuencia según cada color.
Entonces, él por medio de esa antenita, él puede reconocer los colores por medio de las ondas. Yo quedé pasmado por esa situación, ¿no? ¿Cómo una persona se puede meter una antena para hacer eso? Bueno, pues no es el único. Resulta ser que ya hay una sociedad de cyborgs mundiales donde unos se han puesto ojos en una mano, otros se pusieron oídos de otra cosa, uno en la espalda del viento y cosas por el estilo así muy locas. Y entonces, cuando yo lo veía, y ahorita me llegó ese pensamiento a la mente, imagínese usted que de repente cada uno de nosotros tuviera cosas diferentes, ¿no? Que tuviéramos, por ejemplo, aquí en la frente un oído, ¿no? Para oírlos mejor, ¿no? O en la parte de atrás unos ojos, ¿no? Para verlos mejor, para ver todo lo que pasa en todo a mi alrededor, o que nos implementáramos unos lentes que pudiéramos ver en 360 grados, cosas por el estilo. Bueno, ¿a qué va esto? A que Pablo nos dice que cada una de las partes del cuerpo humano tiene una función específica y única, ¿sí? A eso es en lo que se está refiriendo estos versículos. Y así como hay muchas partes del cuerpo que tienen una función específica para nuestro beneficio personal en nuestro cuerpo, dentro de las iglesias, cada una de las personas tiene una función específica. ¿Sí? No es casualidad que la esencia de la iglesia esté basada en la diversidad de sus miembros. No es casualidad, ¿sí?, que los chicos de Colombia hayan venido a México a formar parte de una iglesia. ¿Sí? No es casualidad que Dios ya me haya perdonado y que pueda ser parte de una iglesia aquí en Guadalajara. ¿Sí? O que yo venga de cualquier otro lado, de Monterrey, de donde yo sea. Es el designio de Dios que me puso en ese lugar preciso con una función determinada, no en otra. Por eso es que yo no estoy en otro lado, porque Dios me llevó a esta iglesia con una finalidad específica, ¿sí? Y así como los organismos vivos, cada uno de nosotros necesitamos forzosamente todas las partes de nuestro cuerpo, nuestra iglesia necesita el funcionamiento de todas las partes que estamos conformando su iglesia. Cada miembro tiene una o varias funciones específicas para el buen funcionamiento del cuerpo. Tenemos que recordar que cada uno de nosotros tiene diferentes dones y todos estos dones son muy importantes dentro de la iglesia. Y estos dones nos los dio el Espíritu Santo. Ahora, les voy a hacer una pregunta súper interesante. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros pudiera escoger sus propios dones? Póngase a pensar un segundo. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros pudiera escoger sus propios dones? Yo me imagino que todo mundo quisiera ser el pastor. No sé por qué. Es la cosa más difícil que hay en la vida. Sí, pero todo el mundo se lo imagina así como que, sí, ha de ser bien chido ser pastor. ¿Sí? O si no, todo el mundo va a decir, pues yo quiero pertenecer a la alabanza, ha de ser bien padre. Yo quiero ser el que toca, el rockstar, de ahí donde salen todas las fotos, ¿verdad? ¿Sí? Todo el mundo quisiera hacer ese tipo de cosas. Pero ¿habría alguno que le gustaría decir, a mí me gustaría llegar temprano a acomodar las sillas? ¿Yo? ¿O habrá alguno que dijera, yo me quiero encargar de limpiar? Los baños. De limpiar los baños, que son lo más agradable que hay. ¿Sí? ¿Verdad que no? ¿Verdad que cada uno de nosotros seguramente escogería los dones que son más destacados e ignoraría los menos espectaculares? Y si eso pasara, ¿cómo estaría nuestra iglesia? ¿Cómo estarían los baños? ¿Sí? ¿Se imagina eso? Se convertiría nuestra iglesia en algo indescriptible, donde todos los miembros sufrirían porque están necesitados de la ayuda de otras personas para su crecimiento. Porque todo mundo querría esos lugares prominentes y espectaculares. Afortunadamente, Dios, en su infinita misericordia, no nos deja escoger. Él nos da los dones
de acuerdo a lo que Él quiere. Y a cada una de las congregaciones les ha dado dones y les ha dado personas con diferencias para que por medio de ellas todos los miembros obtengan todo lo necesario para su crecimiento. Pero desgraciadamente también dentro de las iglesias hay muchas personas que tienen muchos dones y prefieren no ponerlos en el funcionamiento de la iglesia. Entonces, el reto para las iglesias es que todos y cada una de las personas entendamos que somos una parte fundamental del cuerpo y que sin nuestra participación, ese cuerpo necesita algo que nadie más puede ayudarnos a tener. Vamos a continuar. Versículo 21 al 25. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Miren, mi hermano, desgraciadamente, nuestra naturaleza, diría un pastor que conozco, nuestra carnota, ¿sí? Nos hace inclinarnos a sentir envidia de los que están más aventajados o tienen dones más espectaculares. Y estas personas que saben que tienen esos dones, tienen la tendencia a sentirse superiores y a despreciar a los menos favorecidos. Y esto hace que dentro de las iglesias se generen grupos y divisiones. Muchas veces, los que tienen mayores recursos espirituales se sienten tentados a pensar que no necesitan de las personas con dones menores. Muchas veces, estas personas consideran que la contribución de estas personas no son importantes para la comunidad. Y esto puede llevar a cada uno de nosotros a mostrar desprecio, malos tratos y discriminación dentro de la misma congregación. Y aquí una pregunta bien interesante. ¿Cómo hemos tratado a las personas que hemos creído que son menos favorecidas o diferentes a nosotros en nuestra comunidad? Y me refiero menos favorecidas de diferentes formas. Pueden ser menos favorecidas con dones, pueden ser menos favorecidas económicamente. Quizás su conocimiento teológico era mucho menor al de la media de los que están aquí. O nulo. De plano, una persona que no sabía absolutamente nada. O quizás alguna persona que aprendió una doctrina diferente a las nuestras y que no nos gusta lo que vino a decirnos. Y ni siquiera tuvimos la decencia de decirle, oye, vamos a analizar si la doctrina que tú traes corresponde a lo que dice la Biblia. O si por el contrario le hemos dicho, pues gracias por participar y que te vaya bien. Es interesante, porque es una pregunta interesante que nos deberíamos de hacer cada uno de nosotros, a pesar de que vengamos de otros contextos y de otras iglesias. ¿Cómo era ahí? ¿Cómo se trataba a las personas menos favorecidas económicamente, teológicamente o con doctrinas diferentes? Muchos miembros de nuestras comunidades de fe tienen la costumbre de buscar únicamente a los que creen que son semejantes a ellos.
Es decir, si yo no uso camisas azul, yo no me puedo juntar con los que usan camisas azules. Tenemos que tener todos camisas azules o si no, no. Si hay alguien con una camisa rosa, pues no. Y más de la América, ¿verdad? O sea, le van a decir, no, no. ¿Cómo crees? Puras azules. ¿Sí? Y eso hace que se empiecen a generar pequeños grupos dentro de las personas que tienen ciertas características semejantes. Puede ser porque ya tienen más tiempo o menos tiempo dentro de nuestra comunidad. Los que tienen recursos semejantes o viven en un lugar semejante. Los que tienen circunstancias de vida semejantes. Los que fueron discípulos de una persona en específico, así como nos estaba recordando aquí lo de Corintio, ¿no? No, pues yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y otro más va a llegar y va a decir, ah, no, yo soy de Jesucristo. ¿Ah? Se tiene la tendencia a dejar fuera de esos pequeños grupos a los miembros que a nuestros ojos son más débiles, menos importantes o simplemente diferentes. Y esa parte es bien interesante. Y pasa en todas las iglesias que yo he conocido. Y desgraciadamente pasa dentro de las conjunto de iglesias que también he conocido. Y si, por ejemplo, existe, hace un tiempo me decían, oye, si existe el ministerio de panderos y de panderistas y de banderas, pues sí, hay un grupo de iglesias que se juntan porque tienen ese ministerio y otras que dicen, no, no es de Dios ese ministerio. Entonces, cada uno de nosotros empieza a ser parte, sin querer, de esas pequeñas divisiones y las empezamos a fomentar, queriendo o no queriendo. Pero en el versículo 22, Pablo les recuerda a los creyentes que a los miembros que muchas veces desprecian son personas muy valiosas, que pueden ser vitales dentro de la contribución de la iglesia y que están llamados a hacer grandes cosas. Me gustaría leerles nuevamente el 22. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y un ejemplo claro que podemos tener en nuestro cuerpo humano, podemos verlo en las glándulas. ¿Alguien me podría decir cuántas glándulas tenemos? Yo no sé, la verdad no lo investigué. ¿Alguien me podría decir en lugar de 3 glándulas diferentes? Glándulas. También nos costaría mucho trabajo, ¿verdad? Pero si les digo dónde están sus ojos, todo el mundo sabría dónde están sus ojos. Si les digo dónde están sus pies, sus manos, sus orejas, pues son las cosas que son visibles. ¿Pero alguien sabe para qué sirve el páncreas? ¿El hígado? Y déjenles cuento algo bien interesante. Si nuestro hígado no está funcionando adecuadamente, nuestra sangre no se filtra adecuadamente y podemos morir muy rápidamente. Si nuestro páncreas no está funcionando, no está generando la suficiente insulina, y eso origina que tengamos una enfermedad muy terrible que se llama diabetes, ¿sí? Y que nos puede llevar a la muerte. Y entonces eso es a lo que se está refiriendo Pablo en este versículo. Hay muchas personas que tienen dones y talentos que no salen en la fotografía, ¿sí? Pero que son de suma importancia dentro de la iglesia. Yo he conocido personas que su función era barrer y trapear todos los días. Y su función era imprescindible, porque el día que no lo hacían, se notaba horriblemente y sufríamos todos los demás. ¿Sí? También he conocido a personas que tenían un ministerio tan sencillo como de darle la bienvenida a todo mundo. Sí, así, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bienvenido. Y cuando no iba, la iglesia se sentía triste. Y he conocido gente que su función era ir y dar abrazos. Así como lo está escuchando.
Había un chico en nuestra iglesia anterior que tiene un problema mental muy fuerte. Y su función dentro de la iglesia era ir y abrazarnos a todos. ¿Y sabe qué? Cuando esa persona no me abrazaba, yo me sentía como que ya no me quería. Y ese tipo de cosas son sumamente importantes dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces no hay en realidad un ministerio chiquito o grandote. Simplemente hay unos que se ven y otros que no se ven. Hay personas que comparten con sus vecinos de una manera impresionante, llevándoles de comer, invitándolos a comer, cuidando a los hijos del vecino, ¿sí? Cuidando a las niñas en su casa, haciendo todo ese tipo de cosas que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer, ¿sí? Otro ejemplo espectacular que a mí me llama la atención, las personas que van y cuidan enfermos. ¡Wow! Nadie lo sabe, ¿sí? Pero esas personas van y cuidan a los enfermos. O personas que van y les hacen de comer a las casas de las personas que están enfermas. Por ejemplo, en otro lado, en otras iglesias, me ha tocado que las personas, las mujeres, cuando daban a luz, pues no podían pararse a hacer de comer y no tenían la bendición de tener un mes de vacaciones los papás, ¿verdad? Entonces, iban estas personas y les hacían de comer a toda la familia. ¿Y sabe qué? Eso no se decía en el púlpito. Eso no salía en las redes sociales. Eso no se ve en la fotografía. Pero la función de esos dones, así de simples como de dar un abrazo, así de simples como de limpiar, así de simples como de dar la bienvenida, son esenciales y fundamentales en la iglesia del Señor. Y la pregunta es, ¿todos nosotros estamos poniendo al servicio de Dios ese don que nos dieron? No importando si es chiquito, si es grandote, si es el que sale en el Facebook, en la fotografía, o en la grabación, o en la cámara, o si no se ve, pero que la mayoría de la gente sabe. También hay gente que yo sé que tiene ministerios hasta en situaciones bien interesantes, como ir a regar plantas, cuidarles a los perros, a las personas que salen de viaje, y son ministerios que son sumamente interesantes para dar a conocer el evangelio en cada lugar y en cada sitio. Pero desgraciadamente esas divisiones que hay dentro de la iglesia, esos grupos que se van formando, hacen que muchas personas se sientan poco importantes también dentro de la iglesia. Muchas veces los miembros más humildes pueden sentir que su carencia de dones espectaculares los deja fuera del cuerpo de la iglesia. ¿Y sabe qué va a hacer esa persona? Irse de la iglesia porque no se siente importante y valorar. Muchas veces esas personas sienten que sus dones son tan comunes y ordinarios que nadie los va a reconocer y mucho menos nadie los va a apreciar. Pero el trabajo que realizamos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestra escuela, es de suma importancia para la expansión del reino de los cielos. No sé si, yo estoy seguro, porque esto pasó en mi vida, que la primera persona que a usted le habló de Cristo no fue un pastor, ni un evangelista. Fue quizás su vecino que le dijo, oye, ¿qué crees? Pues fíjate que yo conocí esto. ¿Qué te parece? Si te gustaría conocer, te invito. Ese es un superministerio. Y les aseguro que tiene más impacto en la vida de las personas que el estar aquí enfrente de una cámara, de estar enfrente de una iglesia, hablando en el púlpito. Porque él está cambiando la mentalidad de las personas y los está acercando al reino. Entonces tenemos que entender que la mayoría de las veces ese tipo de pequeñas acciones llegan a ser muy importantes, tienen un impacto en las vidas de las personas y dentro de toda la sociedad. Y no se pueden comparar
con las acciones espectaculares y vistosas en las que muchas veces nos enfocamos gran parte de las personas que formamos la iglesia. Por eso es que todas las personas tienen más este tipo de personas son las que tienen más honra ante los ojos de Dios. Y tenemos que aprender a ver más las cosas como las ve Dios que como las ve la sociedad y como las vemos nosotros todos los días. Finalmente, en el versículo 26, dice algo muy importante. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegrarán. El solo hecho de pertenecer al mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia, exige que cada uno compartamos nuestros gozos y pesares con los demás. Y la verdad es que no lo hacemos. Si revisamos nuestro chat que tenemos, normalmente lo único que hacemos es festejar a las personas que cumplen años. Pero difícilmente ponemos ahí una necesidad de oración, o compartimos alguna necesidad, o compartimos el cómo nos sentimos hoy, o el pedir favor a la iglesia. Y muchas veces mejor mandamos el mensaje por el privado, de, oye hermano, me falta esto, ¿me ayudas? Cuando aquí nos está diciendo la palabra de Dios que es para toda la iglesia, no para ese pequeño grupito, es para todos. Tenemos que compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, pero ese hecho de pedir nos cuesta mucho trabajo como seres humanos. Es parte de nuestro orgullo, es parte de no tienen que ver mi necesidad, porque ¿qué van a pensar de mí? Yo que llevo 20 años en el ministerio pidiendo que oren por mí, es nuestro orgullo hablando ahí. Y cada uno de nosotros siempre va a tener cosas por las que alegrarnos y cosas por las cuales estamos tristes. Esto pasa de una manera natural porque vivimos en un cuerpo y en una sociedad caída. Un ejemplo muy claro de cómo actúa el cuerpo es qué pasa cuando tenemos una espina en el pie. Imagínese que usted va a la playita, ¿sí? Se quitó su chanclita, se va a meter al mar y empieza a caminar y se le clava un caracolito. ¿Qué es lo que hace? Normalmente se tiraría al suelo, ¿sí? Porque ya seguramente no va a poder caminar. Y luego se tomaría con sus manos el pie, voltaría a ver y con mucho cuidado intentaría retirar la parte que le está haciendo daño. Pues esa es la forma en la que nosotros como iglesia debemos de aprender a actuar. Donde cada vez que se nos clave una espinita en el pie, los ojos volteen a vernos y vayan las manos a ayudarnos. Y a lo mejor donde esté el doctor nos quite con sus pincitas mágicas la espinita que tenemos ahí clavada. Eso es a lo que estamos llamados como iglesia. A apoyarnos y ayudarnos mutuamente. No nada más de vez en cuando, y no nada más de vez en cuando en nuestro cumpleaños, ¿sí? Es todos los días de nuestra vida, de aquí hasta que Dios nos llame a su presencia. Eso es a lo que estamos llamados. ¿Qué actitud tenemos ante los problemas y las aflicciones de nuestros hermanos en la fe? Porque muchas veces sí ponen, ¿eh? Tengo necesidad de que oren por mi rodilla. Yo le posteé que yo conocí a un buen carpintero. Yo iba un paso más allá. Es broma, ¿eh? ¿Cómo actuamos ante esas necesidades? ¿Cómo actuamos ante esas dificultades que tienen los demás?
o ante esas cosas buenas que les pasan en su vida. ¿Lo hacemos esas partes con todos o nada más con nuestros íntimos, con los de nuestro WhatsApp específico? ¿Cómo lo hacemos? ¿O nada más le hablamos a unos? Recordemos que ayudar a nuestra familia o amigos lo hace todo el mundo, incluyendo los incrédulos y los no creyentes. Si usted es no creyente y le pide ayuda a un amigo que cree, el amigo le va a ir a ayudar. ¿Qué diferencia hay con la iglesia? La diferencia es que en la iglesia nos apoyamos todos y sufrimos todos. Eso es lo que estamos llamados a ser diferentes. Mi hermano, muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa, el orgullo y el deseo de sentirnos superiores a los demás, el deseo de ser elogiados e idolatrados, normalmente causa divisiones dentro de las comunidades de fe. La unidad de la iglesia se fomenta cuando cada uno de sus miembros se dan cuenta de que se necesitan mutuamente, que se deben de respetar y aprendan a compartir sus sentimientos, ya sea de pena o de gozo. Y ese es el mensaje del día de hoy. Empezar a entender que si empezamos a formar pequeños grupitos, nuestra iglesia no va a sobrevivir a otra pandemia. Nuestra iglesia no va a subsistir en medio de este mundo caído con tanta necesidad. Mucha gente se va a seguir yendo. Mucha gente que llega se va a ir. Y seguramente mucha gente que está se irá. Mientras no estemos completamente comprometidos el uno con el otro. En ayudarnos el uno al otro. En gozarnos todos juntos. En llorar todos juntos. Ese es el mensaje que podríamos resumir de Pablo a la iglesia de Corintio en medio de sus divisiones. Y es un mensaje que yo estoy seguro que Dios y el Espíritu Santo nos da a la comunidad de reto. Ahora sí que el reto es empezar a ser una comunidad donde cada uno de nosotros nos apoyemos y no haya esas divisiones. Vamos a orar. Amado Padre, en esta mañana te doy muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu infinita misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Te agradezco porque me has traído a esta iglesia, Señor, sin ni siquiera yo entender para qué ni por qué. Pero donde tú sabes que cada uno de nosotros y cada uno de los miembros que está aquí tiene una función importante, tiene una función específica y fundamental para el funcionamiento de la iglesia, Señor. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor, a enterrar nuestro ego, alejarnos de todas esas cosas, Señor, que quieren enaltecernos, porque nos gusta por medio de nuestra carne el ser elogiados, Señor, y el recibir respeto. Ayúdanos a alejar eso de nosotros, Señor. Ayúdanos a formar un cuerpo unido, Señor, y no formar pequeños grupos. Ayúdanos a reconocer a todas aquellas personas que son diferentes a nosotros, Señor. Porque en medio de esa diferencia, Señor, tú los pusiste en esta iglesia para ayudarnos a crecer a todos y a cada uno de nosotros, Señor. Y su funcionamiento es muy importante para el crecimiento de todos nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has elegido para ser parte de esta comunidad, Señor. Ahora te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a desarrollar ese don y ese talento que tú has puesto en cada uno de nosotros para servir a nuestra comunidad o afuera de ella, Señor. Que tengamos el valor de pararnos de la silla, Señor, y empezar a servirte de acuerdo a lo que tú tienes y quieres para nosotros, Señor.
Ayúdanos a ser valientes, Señor. Porque el reino de los cielos es para valientes, Señor. Ayúdanos a ser un cuerpo vivo, Señor. Un cuerpo en movimiento que pueda ayudarles a todos a crecer, Señor. Y te pido que nos des la oportunidad de gozarnos todos cuando alguien tiene un logro, Señor. Que todos podamos mostrarle nuestro aprecio y gratitud cuando esas personas tienen alguna dificultad. Te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Gracias, Héctor, por este mensaje. Vamos a dar por terminada la sesión. Un minuto.